inicio a la unidad 3, todo lo que se refiere a arquitectura, específicamente después vamos a ver lo que es arquitectura de software aplicada al e-commerce, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy es lo que es arquitectura de software, un pantallazo, ¿sí? Más que nada lo que es nivel de definición y qué son los atributos de calidad. ¿Tuvieron alguna materia o materia en la que hayan visto el tema de arquitectura? O sea, ¿cómo especificar una arquitectura? ¿Alguien pueden hablar, ¿no? Pero, No, para nada. bueno, qué lástima que no la tenga. La verdad que creo que más con los tiempos en los que se vive, ¿sí? A nivel de software, a nivel de avances en lo que respecta a la construcción de software, creo que tendrían que tener por lo menos 2 o 3 clases dedicadas exclusivamente a lo que es arquitectura de software y principalmente a lo que es arquitectura de software en la nube, porque la verdad que es un estándar que llegó para quedarse, ¿sí? Existirán los sistemas instalables, pero la verdad que la arquitectura sobre la nube es algo que tendrían que manejar. ¿Saben ustedes qué tienen por la cuenta de la universidad acceso a una parte de Azure, de Microsoft Azure, una cuenta de estudiante en el cual tienen algunas o varias funcionalidades abiertas? Porque sería bueno que si pueden tomarse un cursito introductorio simplemente, ¿sí? y se hagan alguna idea de cómo trabaja esto, porque, a ver, con respecto a la arquitectura en la nube, viene mucho el hecho de que los desarrolladores, se ve muy bien que los desarrolladores se conviertan en DevOps. DevOps, ¿qué significa? Justamente en un desarrollador que aparte de programar, sepa desplegar, ¿sí? Lo que programa en los distintos ambientes, staging, testing, producción. Y para eso justamente necesitan muchas herramientas de mejora continua ¿cómo es? Despliegues automáticos y todo eso. Y la verdad que tanto Azure como AWS o como Google Cloud tienen muy buenas herramientas y están creando cada vez más. Así que les recomiendo, si la carrera no se los da, que peguen una ojeada, porque les va a venir bien a nivel profesional. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Arquitectura de software, principalmente la definición, ¿sí? No, Diana, no te voy a dar control sobre la presentación. Atributos de calidad, y que después vamos a ver qué es clasificación de los atributos de calidad, cualidades de diseño, cualidades de tiempo de ejecución, cualidades de sistema, cualidades de usuario y atributos de calidad para e-commerce. Este tema no es solamente para e-commerce, les va a servir para cualquier área, para cualquier sistema en el cual ustedes desarrollen, ¿sí? Al momento de especificar una arquitectura, todo esto les va a servir, la verdad que les va a servir mucho, ¿sí? O sea, trasciende el e-commerce y ya nos estamos metiendo a lo que es todo el software en general. Bueno, primero, como dijimos, vamos a ver arquitectura de software.
¿Alguno sabe qué es arquitectura de software? ¿Qué es una arquitectura de software? No, para nada. ¿Cómo? No, para nada. ¿Algún otro avesado? ¿Alguno de los que ya estén trabajando? Yo tiro una definición que no sé si sea la acertada, es lo que me viene a la cabeza, pero no sé si será en definitiva la forma, o sea, cuando yo pienso en arquitectura pienso en forma, en la forma en la que está hecho un software, las instrucciones y cómo está armado en sí, digamos, y cómo es su funcionamiento, su flujo natural debido a cómo está armado. No sé, así. Sí, Digamos, el diseño sería. claro. A ver, ahí con respecto a lo que decías anteriormente, ¿sí? Hay una cuestión de momentos, ¿sí? De tiempos. Es decir, cómo está armado, ¿no? O sea, uno arma algo y hay un documento que dice, bueno, esto está armado de cierta forma, ¿sí? Cuando en realidad, primero, ¿sí? La forma en lo que se arma, o sea, las decisiones de cómo armarlo, ¿sí? Van antes de la construcción. ¿Se entiende? Primero uno como el plano arquitectónico, ¿no? O sea, como el arquitecto de casas. ¿Qué hace el arquitecto? Primero construye la casa y después arma los planos diciendo esto está construido así, que esto que el otro. O primero hace los planos en función de su conocimiento, en función de experiencia, en función de regulaciones del Estado, en función de los gustos, de los requerimientos del cliente, ¿sí? A partir de eso hace unos planos y esos planos son los que direccionan o conducen a los constructores, a los albañiles, a los contratistas, a los capataces, a construir eso en función del plano. Entonces, fíjate que es distinto, ¿sí? Y eso es fundamental tenerlo en claro. La arquitectura de software, ¿sí? Antes de construir. ¿Sí? Entonces, como ahí decía Juan, dijiste, Sí. Juan dijiste el diseño, efectivamente. El diseño, por, por definición, un diseño se hace antes de la construcción, ¿sí? Entonces, es un diseño, efectivamente. ¿Un diseño de qué? A ver, vamos a pasar a las definiciones. La arquitectura de software define de manera abstracta, ¿eh? Abstracta me refiero a, no es cuando yo hablo de un componente de software, no hablo del código en sí, sino de una representación gráfica, ¿eh? Generalmente gráfica. Me está compartiendo pantalla, no sé si es que la idea es compartir pantalla. ¿Sí? ¿No se ve? No. Yo sí veo, ¿eh? Yo estoy viendo. Profe. Ah, era yo, perdón, mala mía. Larga el vino, Claudio, larga el vino. Sí, no es bueno el sábado con vino, no. Perdón. Me quiero para Bueno. un domingo con asado. Sí, encima, ahora el sábado a la tarde pega ahí la siestita. Bueno, la arquitectura de software define de manera abstracta los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos. Se refiere a un grupo de abstracciones y patrones que nos brindan un esquema de referencia útil para guiarnos en el desarrollo de software dentro de un sistema informático. ¿Sí? Entonces, fíjense, definición abstracta, componentes, ¿sí? Que llevan a cabo una tarea de computación, la interfaz y comunicación entre distintos componentes, ¿sí? Y que nos guía, ¿sí? Nos guía a la construcción, ¿sí? De un sistema informático. Supongo que si no tienen noción, o sea, no tenían idea de lo que es arquitectura, mucho menos creo que han estado involucrados en algún
proceso de arquitectura de software, ¿no? Pero yo creo que tal vez alguno tenga experiencia de que alguien le haya pedido un sistema. ¿A alguien le pidieron un sistema o programar algo más allá de la facultad? Puede ser en el trabajo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te pidieron? ¿O qué te piden? ¿Tenés un ejemplo puntual para partir a partir de eso? Bueno, se me ocurre como ejemplo, una vez para una entrevista de trabajo me pidieron hacer simplemente un servicio, un ABM de usuarios con ciertos requisitos, en definitiva. Algo sencillo. Ok. Bueno, y ahí, pero ¿vos tuviste que codearlo o simplemente te preguntaron cómo lo construirías? Me dieron libertades, había algunas cosas que estaban por definición de parte de ellos, como por ejemplo qué datos tiene que guardar el usuario, pero después en tecnología o cómo lo iba a hacer, estaba en libertad yo y bueno, y tenía que decir todo eso yo. Y después sí me pidieron justamente, aparte de presentarles el software, documentarles que por qué elegí tal tecnología y darles una explicación de todo eso. Ajá. ¿Y te fue fácil explicar los motivos por los cuales elegiste esa tecnología? No, creo que no. Después creo que lo más difícil fue cuando me preguntaron qué cosas mejoraría o me hicieron preguntas más puntuales cuando ellos miraron el código y dijeron, bueno, ¿y esto por qué así? ¿Y por qué? ¿Y no podrías mejorarlo con tal cosa? ¿Y cómo lo harías? Pero nada más, después no. Y bueno, a ver, ahí en ese proceso, ¿sí? Mucho de lo que pesó fue tu conocimiento, ¿no? O sea, vos elegiste esa solución en función principalmente de tu conocimiento. ¿Sí? Porque del otro lado, más allá de que era un formulario, no había un cliente final, te dieron algunos parámetros, ¿sí? Acerca de, bueno, requerimientos, acerca de datos o campos, ¿sí? Pero todo lo demás te lo dejaron a vos. Y vos seguro que definiste esa solución en función de tu experiencia propia, ¿no? La cosa es que, claro, Sí. en una especificación de arquitectura en serio, ¿sí? Las cuestiones a tener en cuenta son muy distintas, ¿sí? Entonces ahí entra la pregunta, ok, yo defino una arquitectura, ¿no? Voy a usar este componente que se va a conectar con este otro componente por intermedio de este canal, usando esta tecnología, voy a usar esta base de datos, que esto, que el otro, que aquello. ¿Cómo uno como definidor del software a construir, cómo puede estar seguro de que la arquitectura es la correcta? ¿Cómo se pueden validar si esas decisiones son las correctas? Y acá aparecen tres opciones: intuición, experiencia o directamente ignorar el problema y definir la arquitectura de software como a uno se le antoja. ¿Sí? ¿Con alguna idea de cómo pueden llegar a evaluar eso, de seleccionar, cómo estar seguro de que la arquitectura seleccionada es la correcta? Es algo muy abstracto, ¿no? Como para encontrarle una pregunta, una respuesta. Bueno, tengan en cuenta que todas las arquitecturas, ¿sí?, tienen una justificación, que no es ninguna de estas tres, ¿sí? Hay muchas veces en las que, a ver, generalmente en proyectos chicos, ¿sí?, que son tal vez unipersonales, ¿no? Qué sé yo, viene un amigo que tiene un negocio y me dice, mira, necesito tal sistema, ¿sí? Entonces nosotros, en función de nuestra experiencia, decimos, bueno, a ver, yo te desarrollo en PHP, bueno, te lo hago en PHP.
y tengo, qué sé yo, un servidor compartido en la nube, y bueno, vamos con ese servidor compartido, total no hay problema. Y voy con esta base de datos porque yo conozco MySQL, ¿sí? Entonces ahí la arquitectura de software estaría definida, ¿por qué? Por mi experiencia, ¿sí? Puede ser también por la intuición, ¿sí? A ver, si voy a tener mucha gente, a ver, ¿qué puedo llegar a usar? ¿Usaré un caché de HTML o algo por el estilo? Y bueno, les pongo eso. Entonces ahí pasa por un tema de intuición. O directamente ignorar el problema significa que uno toma los requerimientos funcionales y simplemente hace lo que dicen los requerimientos funcionales en función de lo que quiera el arquitecto, ¿sí? Entonces, ninguna de estas tres es una respuesta válida a esta pregunta que dice cómo validar que las decisiones hechas fueron las correctas, ¿sí? Y la respuesta es evaluar. ¿Por qué evaluar? Ahora, entre más temprano se encuentra un problema, mucho mejor, ¿sí? Una evaluación es un mecanismo relativamente barato para evitar desastres. Entonces, ¿pero cómo podemos llegar a evaluar una arquitectura, ¿sí? Si es que todavía ni siquiera construimos algo, ¿no? O sea, supongan que ustedes definen una arquitectura, ¿sí? ¿Cómo después evalúan que efectivamente esa arquitectura fue bien elegida? Una respuesta a esto podría ser, y si el sistema no explota, quiere decir que fue una buena decisión arquitectónica, ¿no? Creo que esa es la que prima en muchos casos, ¿no? Si el sistema no explota, está bien la arquitectura. Pero bueno, eso no es evaluar una arquitectura de software. Y para evaluar, uno tiene que hacer determinados pasos, ¿eh? Y esta evaluación, ¿sí? Una evaluación de arquitectura no va a decir sí o no, bien o mal, o 6.5 sobre 10. La evaluación dice dónde hay riesgos, ¿sí? Y los atributos de calidad, que ahora vamos a ver qué es, son la base de una evaluación arquitectural, ¿sí? ¿Qué significa la frase? La evaluación de arquitectura no va a decir sí o no, bien o mal, o 6.5 sobre 10, ¿sí? La evaluación dice dónde hay riesgos. Como los sistemas que nosotros construyamos, ¿sí? No van a ser perfectos, ¿sí? Y hay veces en las que hay que tomar decisiones, ¿sí? Que beneficien determinados aspectos del sistema y sopesen en otros aspectos, ¿sí? Entonces, ahí la evaluación de las arquitecturas nos va a permitir decir, mira, acá hay un problema, es factible que tengas que tomar otro tipo de decisión, ¿sí? Y eso lleva a un retrabajo, pero justamente nos permite ver en forma anticipada cualquier problema, ¿sí? Y eso es, a ver, no es una cuestión de agarrar la arquitectura, diseño en la arquitectura, la implemento y me fijo qué es lo que anda mal. No, en realidad es, uno diseña la arquitectura, ¿sí? La evalúa, o sea, pone los parámetros de evaluación de esa arquitectura, ¿sí? O sea, antes de construir algo. Se define la arquitectura, se ponen los parámetros de evaluación de esa arquitectura, como por ejemplo, las páginas deben cargar en 3 segundos, ¿sí?
Ese es un parámetro de evaluación. Entonces, cuando yo termino de construir esa arquitectura, voy y pruebo contra ese criterio de evaluación. A ver, el software que hice a partir de la arquitectura que diseñé anteriormente, ¿sí? ¿Es la correcta? Entonces, ¿qué hago para evaluar eso? Lo que hago es agarrar esos parámetros que definí, ¿sí? De evaluación, y comprobarlos, ¿sí? Si sale bien, va bien. Si sale mal, va mal, ¿sí? Se tiene que trabajar. Y ahí hay un proceso de evaluación. Pero esta evaluación, ¿sí? no es solamente una vez que ya está todo el sistema construido, sino que en el medio, en la definición justamente del diseño de la arquitectura y la definición de los parámetros de evaluación, van saliendo luces de alerta, ¿sí? Las cuales nos van a decir, mira que esto puede llegar a tener problemas o puede llegar a colisionar con algún otro requerimiento. Entonces, ahí es donde nosotros, en el proceso de diseño, hacemos pruebas, ¿sí? Pruebas conceptuales, pruebas de factibilidad técnica, ¿sí? Toda esa en función para justamente terminar con un diseño más o menos cerrado, ¿sí? Y llevarlo a construcción y después evaluarlo y mejorarlo, entrar en un ciclo de mejora, ¿sí? De prueba, mejora, prueba, mejora, prueba, diseño, mejora, prueba, diseño, mejora, para justamente ajustar esa arquitectura, esa implementación de la arquitectura, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Acá en la última frase dice, los atributos de calidad son la base de una evaluación arquitectural. Bueno, pero ¿qué son los atributos de calidad? ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que son los atributos de calidad. Los atributos de calidad son puntos de referencia, benchmarks en inglés, que describen el comportamiento previsto del sistema para el ambiente en el cual fue construido, ¿sí? Y ahí, recuerden el pequeño ejemplo que les nombré recién, en el cual el parámetro, ¿sí? Un parámetro de evaluación era las páginas tienen que ser cargadas en 3 segundos, menos de 3 segundos. Ese es un punto de referencia, ¿sí? Y ese punto de referencia, ¿sí? Me tiene que disparar decisiones arquitectónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo el punto de referencia, ¿no? Lo tengo en el punto de referencia me dice que las páginas carguen en menos de 3 minutos, es muy distinto a que ese punto de referencia, ese parámetro de evaluación, ese atributo de calidad me diga que las páginas se tienen que cargar en menos de 10 segundos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que para el primero yo voy a tener, si es una página web, ¿qué voy a tener que hacer? Por ejemplo, díganme algo que puedan decirme acerca de construcción de páginas web que me permita justamente llegar a cumplir ese parámetro de evaluación, que es cargar en menos de 3 segundos. ¿Alguno sabe? Reducir el peso de las imágenes. Perfecto, ¿sí? Ese es un ejemplo muy sencillo, pero muy claro, ¿sí? O sea, yo para hacer esto voy a necesitar optimizar las imágenes, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, si estoy hablando de WordPress, ¿no? Que es una plataforma CMS en el cual yo cargo imágenes, o sea, el usuario final carga imágenes, el usuario final va a tener conciencia de si esa imagen está optimizada o no. No, es factible que no, salvo que tenga conocimiento de diseño, ¿no? Pero
Entonces, ¿cuál es la decisión? Por ejemplo, en WordPress hay plugins que todas imágenes que yo subo son optimizadas. Entonces, una decisión arquitectónica es incluir este plugin en la plataforma base de WordPress, ¿sí? Entonces, esa es una decisión arquitectónica que surge a partir del punto de referencia que se especificó. ¿Sí? Bueno, a ver, ok. ¿Quedó claro lo que es un atributo de calidad? Esto va a estar en el apunte, ¿sí? Que todavía no subí en bien. Pero, atributo de calidad, punto de referencia, ¿sí? En algún aspecto es un punto de referencia por el cual yo después voy a evaluar a mi arquitectura, ¿sí? Bueno. Hay muchos atributos de calidad de software, ¿sí? La verdad que es una lista bastante larga. A ver. Es una lista bastante larga. Y acá vamos a ver algunos, ¿sí? Pero una de las clasificaciones, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan como cuando clasificamos los tipos de e-commerce en función de la relación, por ejemplo, entre usuario y cliente y vendedor, o la relación, o la clasificación en función de si es open source, o sea, del licenciamiento del código? Bueno, clasificación de atributos de calidad existen varias, ¿sí? Esta es una, la que vamos a ver acá en la clase, pero pueden llegar a encontrar otra un poco más simple. Pero esta es la que vamos a usar acá en Taller Web 2. Bueno, y esta clasificación de atributos de calidad se divide en 4 partes, ¿sí? Aunque hay otra que podríamos sumarla, pero no le vamos a... O sea, por ahí para el próximo cuatrimestre la incluiríamos, ¿sí? Pero estas agrupaciones son cualidades en tiempo de diseño, o sea, son atributos de calidad, ¿sí? Que afectan a la construcción de la arquitectura, ¿sí? Al momento de la definición de la misma, ¿sí? O sea, cuando estoy diseñando la arquitectura yo tengo que ver estos atributos de calidad, ¿sí? Los definidos en cualidades en tiempo de diseño. Cualidades de sistemas, el sistema ya está funcionando, ¿sí? Entonces hay atributos de calidad que aplican en ese momento y que son generales al sistema, ¿sí? Después cualidades en tiempo de ejecución. Justamente cuando alguien lo está utilizando, estos atributos de calidad son los que entran en juego, ¿sí? Y por último, las cualidades de experiencia de usuario, que justamente se refiere a cuando lo está usando, ¿sí? Y principalmente enfocándonos en lo que es lo que vive el usuario al usar el sistema. Y por eso se dice experiencia del usuario. Ahora vamos a ver cada una de ellas cuáles son los atributos de calidad de estas agrupaciones, ¿sí? Cualidades en tiempo de diseño. Acá tenemos 3: integridad conceptual, mantenibilidad y reusabilidad. Recuerden que las cualidades en tiempo de diseño, cuando aplican al momento de que estamos construyendo la arquitectura,
¿eh? La integridad conceptual define la consistencia y coherencia del diseño en general, ¿sí? Esta incluye la forma en la que los componentes o módulos son diseñados, así como los factores como estilo de codificación y nombrado de variables, por ejemplo. ¿Sí? O sea, una arquitectura tiene que, cuando nosotros vemos el código o un diagrama de la arquitectura en cualquiera de sus vistas, tiene que ser íntegro conceptualmente. No puede ser que, por ejemplo, para un submódulo utilicemos un lenguaje, ¿sí? Para otro submódulo utilicemos otro, ¿sí? Para la definición de variables en una parte del sistema utilicemos todas minúsculas y en otro lado mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces, todos esos atributos de calidad, ¿sí? Se definen justamente lo que es integridad conceptual. Tiene que ver con una cuestión de tan subjetivo como la elegancia, ¿no? O sea, uno cuando ve la solución tiene que ser elegante. Uno no puede despertarle, mirarle y decirle, esto está tirado, está agarrada con alambre, ¿sí? Entonces, hay atributos de calidad que se definen justamente en lo que se refiere a integridad conceptual. Mantenibilidad. La mantenibilidad es la capacidad del sistema para someterse a cambios con cierto grado de facilidad, ¿sí? Estos cambios pueden impactar en componentes, servicios, funcionalidades e interfaces cuando se agregan o cambian funcionalidades, cuando se corrigen errores o cuando se cumplen con nuevos requerimientos del negocio. Por ejemplo, ¿sí? Necesitamos un sistema que el ciclo de requerimiento de cambio, ¿sí? Y despliegue en producción, o sea, requerimiento de cambio, desarrollo, prueba, despliegue en producción, no vaya más allá de una semana, ¿sí? Entonces, ¿cómo mantenemos esto? ¿Qué decisiones arquitectónicas podríamos tomar con respecto a eso? Y es, por ejemplo, a ver, si el sistema es muy grande, ¿sí? El sistema es muy grande, cada vez que tenga que hacer un despliegue, si tengo que desplegar todo el sistema, puede llegar a ser muy complejo. Entonces, manejemos la solución en forma de, por ejemplo, plugins, ¿no? Los cuales puedan ser utilizados. Entonces, determinado cúmulo de funcionalidades las vamos a meter en plugins, ¿sí? El plugin puede ser construido por separado, ¿no? Probado, y cuando vayamos a producción lo único que tenemos que hacer es una actualización de ese plugin, de ese pedacito de software. Entonces fíjense que hay detrás de ese requerimiento no funcional, ¿sí? De que dado un requerimiento, ¿sí? El ciclo de desarrollo, prueba e implementación no tiene que pasar de una semana, dispara una decisión arquitectónica, ¿sí? Que en este caso sería, hagamos los componentes, o sea, agregamos las funcionalidades en plugins. ¿Se entiende? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno. Reusabilidad, ¿sí? Reusabilidad define la capacidad de los componentes y subsistemas de ser utilizados en otras aplicaciones y o escenarios. La reusabilidad minimiza la duplicación de componentes y también el tiempo de implementación. ¿Alguno de ustedes trabaja en Node.js?
¿Alguno trabaja con programación funcional? No. Bueno. Vieron que lo que ustedes generalmente ven, ¿sí?, es programación orientada a objetos, ¿sí? Hay otros paradigmas, ¿sí? Está la programación estructurada, está la programación funcional, ¿sí? Y justamente Node.js, más allá de que puede aplicar clases, ¿sí?, tiene muchos principios acerca de programación funcional, que uno de ellos es justamente programar, como su nombre lo indica, funciones, ¿sí?, como una caja negra. Sí, el que trabaja con React también es funcional, React. Sería frontend. Okay. Claro, exacto. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio? Es justamente la función, ¿sí? O sea, si yo tengo un objeto, ¿sí?, no le mando por referencia a una función, ¿sí?, a ese objeto, y ese objeto, esa función me devuelve ese mismo objeto modificado. No, no funciona así. Sino que justamente la función le metés, le sacás y con ese resultado vos trabajás, ¿sí? Entonces, esa función, ¿sí?, dado que no mantiene un estado, digamos, ¿sí?, un estado, me refiero a un estado de un objeto, no depende de eso, entonces esa función puede ser utilizada en cualquier otro lado. Y es por eso que en Node.js, por ejemplo, hay un administrador de librerías en las cuales la comunidad en general agrupa funciones específicas, y entonces uno puede tener, hay millones de librerías, ¿sí?, con un montón de funciones, ¿sí? Cada librería tendrá una o dos funciones, no mucho más que eso, o grupos de funciones, y son para reutilizar. O sea, uno va a esa librería y puede bajarse lo que quiera y reutilizarlo. Entonces, ese tipo de atributos de calidad puede surgir dentro de una arquitectura, ¿no? Supongan que trabajan en una empresa que construye una suite de aplicaciones, ¿sí? Uno de los atributos de calidad a la hora de construir una nueva aplicación sería, por ejemplo, que el componente que utilice sea reutilizable tal vez en otro programa de la suite de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasó? Hay un requerimiento no funcional, ¿sí?, que se pone como parámetro de evaluación, ¿sí?, y que dispara una decisión arquitectónica de, por ejemplo, no usar programación orientada a objetos, sino que usar programación funcional, para el hecho de poder crear librerías, ¿sí?, de funciones, ¿sí?, agrupadas por determinado tópico. Entonces, estas tres atributos de calidad, ojo, hay más, ¿eh? Nosotros vamos por una cuestión de no ser muy extenso, vamos a ver algunos nomás, y después vamos a ver cuáles son los importantes para el e-commerce. Entonces, estas son las cualidades de diseño en tiempo de diseño, ¿sí? O sea, cómo vamos a diseñar, qué atributos de calidad van a afectar al momento de construir, de cómo vamos a construir nuestro sistema. Después tenemos las cualidades del sistema, que, como dijimos, cualidades del sistema me refiero a, tenemos el sistema ahí. ¿Está funcionando o no? ¿Está siendo usado o no? El sistema está ahí, ¿sí? El sistema, nosotros sí teníamos un estímulo, responde, ¿sí? Pero no estamos hablando acerca del uso, sino de que el sistema está ahí, ¿sí? Y hay, acá se me coló el de reusabilidad, que en realidad es del anterior, o sea, que no lo vean.
Así que como cualidades del sistema vamos a tener compatibilidad y capacidad para ser probado. ¿Sí? Compatibilidad es la capacidad de un sistema de proveer información que sirva para identificar y resolver cuando éste falla y no trabaja correctamente. Como podría ser, a ver, por ejemplo, compatibilidad es la capacidad de un sistema de proveer información que sirva para identificar y resolver problemas cuando éste falla y no trabaja correctamente. ¿Qué decisión arquitectónica dispararía? A ver, ¿entienden la pregunta? Habría que diseñar todo un manejo de errores y también se podría hacer una estructura independiente, onda microservicios, como para evitar que al romperse algo tener que dar de baja toda la aplicación o algo así. Bueno, pero a ver, con respecto al manejo de errores, sí, efectivamente, ahí vas a tener que, por ejemplo, decir, sucede un error, ¿qué hago? ¿No? Una de las decisiones más básicas es loguear toda actividad del sistema. ¿Sí? Entonces nosotros a partir de un log podemos decir, bueno, acá justo antes de que aparezca el error, el sistema estaba en este estado. ¿Sí? Entonces, esa información que tiene que estar guardada en algún lado, ¿sí? Que tiene que llevar algún formato, que tiene que haber una herramienta que nos permita ver esa información y encontrarla fácilmente, ¿sí? Son todas decisiones arquitectónicas. ¿Sí? Entonces, cuando el atributo de calidad, ¿sí? De compatibilidad, diga, bueno, dado un error, tiene que encontrarse la solución, ¿sí? En las primeras 4 horas. Encontrar el motivo del error dentro de las primeras 4 horas. Bueno, entonces ahí lo fundamental es tener una herramienta que me permita ver paso a paso cómo fue la evolución del estado del sistema hasta llegar al error y de esa forma poder decir, bueno, mira, acá está ese error, se debe a esto. Entonces, después viene la parte de la corrección. ¿Sí? ¿Se entendió qué significa? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Después tenemos capacidad para ser probado. ¿Sí? Hay sistemas, ¿sí? Que en función, ¿sí? de cómo está programado, es más fácil probarlo o no. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que es programación funcional es mucho más fácil hacer que sea fácilmente probado. ¿Por qué? Porque hacemos TDD, o sea, desarrollo orientado a las pruebas, ¿sí? Y ya tenemos ahí gran parte de todo lo que es pruebas unitarias resuelto por el hecho de justamente haber seleccionado una forma de programación, ¿sí? Compatible con este atributo de calidad. ¿Se entiende? O sea, requerimiento no funcional, el sistema tiene que ser fácilmente probado. Entonces, bueno, vamos a TDD, ¿sí? Testing Development Driver, y eso me lleva a implementar determinadas herramientas de testing unitario, determinados lenguajes de programación, determinado estilo de programación, ¿sí? Y son todas decisiones arquitectónicas. ¿En función de qué? De justamente atributo de calidad que me especificaba que el sistema debía ser probado. Ahora después vamos a ver cómo se especifican en los atributos de calidad. Acá simplemente lo estamos mostrando agrupados, ¿sí? Y nombrándolos para ver qué significan. Pero después vamos a ver cómo se plasma directamente
la definición del atributo de calidad. Después tenemos cualidades en tiempo de ejecución. Bueno, justamente, hay una persona funciona utilizando el sistema, y bueno, todos estos atributos de calidad aplican a ese estado del sistema. Disponibilidad, interoperabilidad, operabilidad, desempeño, confiabilidad, escalabilidad, seguridad. Entre otros, claro. Vamos a hablar de disponibilidad. ¿Sí? La disponibilidad define la porción del tiempo en el que el sistema es funcional y está operando. Este puede ser medido como un porcentaje del total del tiempo en el que el sistema no está operando con respecto a un rango de tiempo predefinido. La disponibilidad será afectada por los errores del sistema, problemas de infraestructura, maliciosos. Acá los parámetros se refieren a cuánto nuestro sistema va a estar online, operativo, ¿sí? Con respecto al no. ¿Ustedes han tenido problemas con internet últimamente? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, que a veces se corta, a veces no. Si ustedes leen el contrato, ¿sí? los términos términos y condiciones, van a ver que tiene un SLA, ¿no? un Service Level Agreement, en el cual dice que van a tener una conectividad de, creo que el 99% del tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí está definiendo, en este caso en términos y condiciones, pero una cuestión, un atributo de calidad, una definición del atributo de calidad de disponibilidad. El sistema está al 99% del tiempo operativo. Claro, en el Internet nosotros tenemos cortes o microcortes, ¿sí? Que pueden ser 15 segundos, 20 segundos. La cuestión es que si nosotros, por ejemplo, sumamos todos esos cortes, ¿sí? Durante, supongan, 24 horas, termina siendo, no sé, 5 minutos. Y claro, 5 minutos con respecto a 24 horas, ¿sí? Es mucho menos que 1%. ¿Sí? Pero a nosotros nos jode porque, qué sé yo, justo estamos trabajando y nos corta, o estamos viendo una serie y nos queda ahí el loading porque internet se cayó, ¿sí? Y entonces vamos y llamamos, pero el servicio no está disponible, ¿sí? Apuntamos a ese atributo de calidad y nos dice, sí, pero el contrato dice que tiene el 99% del tiempo online. Y si usted hace la cuenta, si nos, qué sé yo, tiramos un script, ¿no? Haciendo un ping externo, vamos a ver que efectivamente el nivel de servicio, el nivel de disponibilidad en este caso, es mayor al 99%, por lo tanto, dice, señor, es lo que el sistema está funcionando en función, bajo los parámetros establecidos, ¿sí? Y nos la tenemos que fumar. En los sistemas es exactamente lo mismo. Ahí, ¿sí? A ver, tener un sistema disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, cuesta dinero, ¿sí? Porque, por ejemplo, a ver, si queremos una disponibilidad tan grande, tendríamos que tener, por ejemplo, un sistema y un sistema de respaldo, ¿sí? Es más, tal vez el sistema de respaldo no debiera estar, ¿sí?, en la misma zona de cableado de internet que la solución original, ¿sí? Por ejemplo, en Amazon Web Services hablan de availability zones, ¿sí?
O sea, zonas de disponibilidad. Y lo que sugieren es justamente tener la solución replicada en varias zonas. ¿Para qué? Porque si se cae una zona de disponibilidad, el sistema funciona en la otra. ¿Pero qué significa eso? Significa desplegar el sistema en varios lados, significa más dinero, ¿sí? Por lo tanto, definir un atributo de calidad y decir, sí, yo quiero todo lo mejor, eso es imposible porque el costo de implementar eso todo al tope, ¿sí? Sería prohibitivo. ¿Se entendió? Bueno. Lo que voy a hacer, ¿sí? Para avivarlos un poco, es agarrar una lista de alguno de ustedes y preguntarle algo al respecto, así no están tan calladitos, así no se me duerme, ¿ok? Bueno, interoperabilidad, ¿sí? Es la habilidad de un sistema o diferentes sistemas de operar exitosamente comunicando e intercambiando información con otro sistema externo, construido y ejecutado por partes externas. Un sistema interoperable hace fácil de intercambiar y reutilizar información tanto interna como externamente. Justamente este, ¿sí? Atributo de calidad está muy presente en las soluciones actuales. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que es arquitecturas distribuidas, todo lo que es microservicios, todo lo que es servicios API REST o servicios externos, ¿sí? Eso está muy con la intención de justamente no reinventar la rueda y consumir servicios que ya existan, es que este atributo de calidad está tomando mucha preponderancia en todo este tiempo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un atributo de calidad sería, por ejemplo, que fácilmente se puedan consumir servicios API REST, ¿sí? Entonces eso significa que yo tengo que definir mi sistema a nivel de arquitectura, ¿sí? Tanto lenguaje de programación, framework, herramientas de mostrado de datos o discovery, o sea, descubrimiento de servicios, todas esas herramientas tienen que ser definidas, ¿sí? A nivel de interoperabilidad, o sea, bajo el paraguas de este atributo de calidad. Operabilidad, ¿sí? La operabilidad define cuán fácil es para los administradores de un sistema manejar la aplicación a través de las herramientas ofrecidas por la misma para su control, depuración y rendimiento. O sea, por ejemplo, yo, operador del backend de la tienda, ¿sí? ¿Se acuerda cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la selección de la plataforma a utilizar? Y que una de las consideraciones, por ejemplo, sería que se creen reportes bajo demanda, o sea, y alguien diga, yo necesito este reporte, y ese reporte no existe, entonces la herramienta permite construir esos reportes, ¿sí? En lugar de tener que involucrar a un desarrollador y decirle, che, me programás esto, o a un DBA y extraer los datos necesarios y mostrarlo con alguna herramienta de presentación. Entonces, eso se refiere a lo que es operabilidad, ¿sí? A cómo es administrado el sistema en el backend. Performance o desempeño, ¿sí? Bueno, este es uno de los más, sobre los que más se trabaja, ¿no? Y principalmente en todo lo que son
sistemas web, ¿sí? Porque como hemos visto, y más en e-commerce, ¿sí? La cantidad de segundos en las cuales tarda una página en bajar es directamente proporcional, ¿sí? A los abandonos de nuestra tienda por parte de los clientes. Entonces, el desempeño, ¿sí? Indica la capacidad de respuesta de un sistema para ejecutar cualquier acción dentro de un intervalo de tiempo dado. Se puede medir en términos de latencia o rendimiento. La latencia es el tiempo necesario para responder a cualquier evento y el rendimiento es el número de eventos que tienen lugar dentro de un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que la página, ¿sí? Una página me cargue en 3 segundos, o que el sistema pueda responder a un tráfico de 50 páginas por segundo, ¿sí? O sea, dentro de un segundo que responda a la requisitoria de 50 páginas a la vez, ¿sí? A eso se refiere este último parrafito, ¿sí? Que dice: el rendimiento es el número de eventos que tiene lugar dentro de un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Mientras que la latencia es el tiempo necesario para responder a cualquier evento. Confiabilidad. La confiabilidad es la capacidad de un sistema de funcionar de acuerdo a lo esperado en el transcurso del tiempo, ¿sí? O sea, este atributo de calidad es que si el sistema está dentro de un rango de tiempo definido por la disponibilidad, por ejemplo, o sea, si el sistema debiera estar funcionando, entonces lo hace sin errores, ¿sí? La confiabilidad es medida como la probabilidad de que un sistema no falle y realice sus funciones definidas por un tiempo específico, ¿sí? Por un tiempo específico. Por ejemplo, si un sistema se rompe o empieza a no responder adecuadamente, automáticamente se redirecciona a los usuarios a un sistema de respaldo. Otro ejemplo sería cuando un sistema empieza a tener salidas inconsistentes y el sistema autodetecta esta condición mediante el monitoreo de logs y deriva el tráfico de procesos a alguna instancia que pueda hacer responder adecuadamente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, imagínense que tenemos todas las imágenes, ¿sí? De una web en un servidor. Y ese servidor, ¿sí? En un momento hay tantas requests de web que no le da el ancho de banda como para responder a todo esos requerimientos. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, va a llegar un momento en que el servidor de imágenes se va a saturar, ¿sí? Y el sistema va a empezar a funcionar mal, ¿sí? Me va a mostrar algunas imágenes no me las va a mostrar. Entonces ahí, fíjense que el sistema se espera que esté funcionando, pero está funcionando con errores. Entonces ahí el sistema, ¿qué tiene que hacer? Ok, voy a replicar este servidor de imágenes, o voy a usar otra solución arquitectónica, y voy a evitar que mi sistema empiece a funcionar con errores. Entonces esto es un atributo de calidad, de confiabilidad, y que bueno, se hacen las decisiones arquitectónicas correspondientes. Escalabilidad es la capacidad de un sistema para manejar ya sea aumentos de la carga sin impacto en el rendimiento del sistema o la capacidad de ser ampliado fácilmente. Este es otro que, después vamos a ver, tiene mucho impacto en lo que es e-commerce, y principalmente esto tiene que ver con el recurso eficiente, el uso eficiente de los recursos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en lo que es arquitectura de la nube, lo que se hace, lo que se trata de hacer es justamente pagar por el uso, ¿sí? Tratar de no tener servidores ociosos, ¿sí? Entonces, el sistema solo
O sea, lo óptimo sería que el sistema solo pueda disminuir o incrementar servidores en función de la demanda entrante. ¿Sí? Hay sistemas básicos en los cuales, ok, lo único que me queda es estimar el tráfico entrante, agrandar la granja de servidores en función de ese tráfico, esperar que pase el tráfico y bajarlo a mano. Eso es lo más básico. Hay otros sistemas que escalan automáticamente en función de ver cómo se satura alguno de los servidores, entonces va y replica, ¿sí?, ese servidor o pone online otro servidor automáticamente. Entonces, esos atributos de calidad son los que definen justamente este tipo de decisiones arquitectónicas. Y esto se hace todo antes, o sea, antes del diseño, inclusive de la arquitectura. ¿Sí? Es como decir, antes de empezar a construir el sistema, yo necesito los requerimientos funcionales. Bueno, antes de definir la arquitectura, hay que definir todos los atributos de calidad por los cuales yo me voy a manejar. Seguridad. La seguridad es la capacidad de un sistema para evitar acciones maliciosas o accidentales fuera del uso diseñado y para evitar la divulgación o pérdida de información. Un sistema seguro tiene como objetivo proteger los activos y evitar la modificación no autorizada de información. Por ejemplo, los atributos de calidad de una página web común, ¿sí?, es muy distinto a los atributos de calidad de, por ejemplo, un medio de pago. Imagínense que el medio de pago maneja la información de tarjetas, ¿sí?, información sensible de usuarios. Y eso, ¿sí?, eso se ve, o sea, tiene que ser súper seguro. Y entonces los atributos de calidad de un sistema de ese tipo tienen que ser muy elevados, ¿sí?, y tal vez priorizado por encima de cualquier otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es el core, ¿sí?, es el core del sistema. Bueno, hasta acá los atributos de calidad que vamos a ver con respecto a cualidades en tiempo de ejecución. ¿Sí? Y por último, cualidades de experiencia de usuario. Tenemos usabilidad, ¿sí?, y accesibilidad. Usabilidad define cómo la aplicación cumple los requerimientos de los usuarios y consumidores de ser intuitiva, fácil de localizar, globalizada, proveyendo un buen acceso para que tenga el usuario una experiencia global satisfactoria. Y accesibilidad se refiere justamente a todo lo que es acceso para personas con capacidades diferentes. ¿Sí? Esto se está, dado el marco regulatorio, se están teniendo mucha importancia este atributo de calidad. ¿Sí? Y hay estados en los que este atributo de calidad, ¿sí?, impacta mucho en lo que requiere a cómo son construidas las soluciones. Y bueno, hasta acá definimos a nivel conceptual, ¿sí?, todos los atributos de calidad. Bueno, pero a la hora de trabajar, ¿sí?, a la hora de sentarme y ver con el equipo con el cual se va a definir la arquitectura, cómo vamos a especificar, ¿sí?, esas pautas. Y esto se hace por intermedio de escenarios, ¿sí?, de atributos de calidad. A ver, un momentito.
Bueno, vamos a ver cómo bajamos a tierra esos atributos de calidad, ¿no? O sea, cómo definimos esos parámetros sobre los cuales nuestra arquitectura va a ser evaluada. Y eso se hace mediante algo que se llama escenarios, ¿sí? Los escenarios, ¿sí?, de un atributo de calidad es justamente un marco determinado en el cual se ha evaluado un determinado atributo de calidad. Para un atributo de calidad puede haber muchos escenarios, ¿sí?, que generalmente es así, ¿sí? O sea, un atributo de calidad puede tener 4, 5, 6, 20 escenarios, y esos escenarios tienen 5 componentes. Por un lado, la fuente del estímulo. Acá tenemos a nuestro amigo. En este caso, la fuente del estímulo puede ser el usuario, ¿sí?, u otro sistema, ¿no? Por ejemplo, imagínense un componente, ¿no?, que no tiene una interfaz de usuario. Entonces nuestro componente lo que va a hacer es responder en función de una interfaz. ¿Sí? Entonces, hay otro sistema que requiere de ese servicio. Entonces, ahí es cuando la fuente del estímulo se dice que es un sistema. Después tenemos lo que es estímulo, ¿sí? El estímulo es el arribo de un evento al sistema, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, un estímulo en e-commerce sería: el usuario realiza una búsqueda de determinados, a partir de determinadas palabras, ¿sí? Ese sería un estímulo. El usuario se loguea al sistema, ¿sí? Mostrar productos del catálogo. Entonces, eso es un sistema. Fíjense que por un lado ya tenemos 2 elementos del escenario definido, ¿sí? La fuente del estímulo, el estímulo. Después tenemos el artefacto. El artefacto es justamente sobre lo que recae el estímulo. Por ejemplo, en lo que es la búsqueda, sería en el motor de búsqueda de la tienda, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer ese artefacto? Agarra los términos ingresados por la fuente de estímulo en el casillero de texto, por ejemplo, realiza, ¿sí?, la consulta correspondiente a los datos, arma la página de resultados y la muestra, ¿sí? Entonces, siempre nosotros sobre el artefacto puede ser sobre todo el sistema, sobre determinado submódulo, ¿sí? Pero siempre tienen que especificar lo más precisamente, ¿sí?, el artefacto sobre el cual están operando. El ambiente. El ambiente es el conjunto de circunstancias en el cual el escenario sucede. Supongan que ustedes tienen el artefacto, el subsistema de búsqueda, ¿sí? El subsistema de búsqueda va a responder de una forma, ¿sí?, si el sistema no está sobrecargado, y va a responder de una forma distinta en lo que respecta a tiempo que se lleva a mostrar la respuesta, que cuando el sistema está sobrecargado, ¿sí? Entonces, justamente, el ambiente se refiere a eso. ¿Cómo es el contexto de funcionamiento de ese componente, de ese artefacto en particular? ¿Es el sistema en testing? O sea, ¿es el sistema bajo carga? ¿Es el sistema está por ejemplo, funcionando en situaciones normales? ¿Sí?
es el ambiente, qué sé yo, utilizado a la noche o durante el día, donde los distintos tráficos pueden ser distintos, ¿sí? A eso se refiere el ambiente. La respuesta es justamente lo que devuelve el artefacto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la respuesta de una búsqueda, del estímulo búsqueda sobre el subsistema de búsqueda, ¿sí? Sería la lista de resultados de la búsqueda, ¿sí? Y por último, la medida de la respuesta. Acá la medida de respuesta es justamente cuánto esperamos que responda el sistema, ¿sí? Acá es donde nosotros damos el parámetro sobre el cual se va a evaluar nuestra arquitectura. Entonces, por cada escenario, ¿sí? Nosotros vamos a tener definidos estos 5 elementos, ¿sí? Estos 5 elementos, ¿sí? Entonces, al momento de construir, a ver, este atributo de calidad, ¿sí? Me determinó a utilizar, a tomar ciertas medidas arquitectónicas, ciertas decisiones arquitectónicas, y después yo lo tengo que evaluar si efectivamente esa decisión arquitectónica estuvo alineado con el atributo de calidad correspondiente. Entonces lo que hacemos es justamente definir este parámetro, ¿sí? Ok. Atributo de calidad, los resultados de búsqueda tienen que estar en menos de 3 segundos, ¿sí? Y el escenario definía eso en un ambiente normal. Entonces después, cuando yo ya implemento la arquitectura, ¿sí? Y realizo las pruebas, una de las pruebas tiene que ser justamente cumplir, ¿sí? Las condiciones de este escenario, ¿sí? Y después mido. A ver, yo espero, ¿sí? O sea, mi nivel de aceptación son 3 segundos. Voy, pruebo este escenario en el sistema y me devuelve 5 segundos. Entonces ahí digo, mi decisión arquitectónica tengo que mejorarla. ¿Para qué? Para que justamente este parámetro, ¿sí? De validación, de evaluación de la arquitectura, me satisfaga. A ver, fíjense que entonces, para definir el escenario, ¿sí? Para dar un sí o un no, ¿sí? Tenemos que evaluar este escenario y realizar las distintas pruebas correspondientes. Como dije, los escenarios, ¿sí? Puede haber varios con respecto a cada atributo de calidad. Cuanto más escenarios tengamos, más preciso, ¿sí? Vamos a poder medir la calidad de nuestro software, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ver cómo, ¿sí? A nivel de documentación podemos especificar esto, ¿sí? Para que no quede en el aire. Bueno, y una de las formas más simples es mediante esta tablita, ¿no? En donde tenemos la sección del escenario. Fíjense que tenemos los 5 fuentes: estímulo, artefacto, respuesta, medida de la respuesta, ¿sí? Y los valores posibles. Por ejemplo, fuente podría ser interno al sistema, ¿sí? Externo al sistema, puede ser usuario final, ¿sí? El estímulo puede ser
una omisión, por ejemplo, si el usuario no ingresa algún dato requerido, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en el home banking, ¿no? Estamos trabajando en el home banking y vieron que cierra la sesión muy rápido, ¿sí? Por una cuestión de seguridad. Entonces acá el estímulo sería, ¿sí? Nosotros no hacemos acción alguna sobre el sistema, ¿sí? O respuesta incorrecta. El artefacto, ¿sí? Puede ser un proceso del sistema, un canal de comunicación con el sistema, o un canal interno, por ejemplo, el sistema de persistencias, ¿sí? O alguno de los procesos que está funcionando el sistema, ¿sí? La respuesta, acá por ejemplo, nosotros habíamos hablado acerca de las búsquedas, ¿sí? Y la respuesta acá sería justamente el producto de la búsqueda en nuestro e-commerce. Por ejemplo, buscamos remeras y la respuesta sería una grilla con todas las remeras, ¿sí? Entonces eso es lo que habla acerca de la respuesta, pero existen un montón de otras, ¿no? Por ejemplo, el sistema debe detectar el evento y hacer una o más de las siguientes acciones: registrar, notificar a los interesados, ¿sí? Deshabilitar la fuente del problema de acuerdo a ciertas reglas, bajar el sistema por un tiempo definido, ¿sí? Continuar operando en modo degradado. Y medida de la respuesta es acá justamente a donde nosotros podemos medir y comparar, ¿sí? Esto siempre es un número, ¿sí? Un número o un sí o un no, ¿sí? Intervalo de tiempo en el cual el sistema debe estar operativo nuevamente, momento en el cual el sistema esté disponible nuevamente, ¿sí? Intervalo de tiempo en el cual el sistema opera en estado degradado, tiempo de reparación, ¿sí? Acá, esto sí o sí tiene que ser algo mensurable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos decir que la medida de la respuesta ahí y que sea rápido, o muy rápido, o no, ahí tenemos que hablar sí o sí de segundos, ¿sí? De segundos, de minutos, de milésimas de segundos, ¿sí? O sí o no. Entonces, cuando nosotros definimos esto, ¿sí? Al principio del proyecto, esto nos va a permitir, primero, lo principal que permite es quitarle cualquier tipo de subjetividad, ¿sí? A la evaluación de una arquitectura, ¿sí? O sea, porque justamente lo subjetivo sería que ande rápido, que no tenga errores, ¿sí? Que la experiencia sea buena. Eso es subjetivo, ¿sí? Entonces, cuando vamos a evaluar, al final puede ser que para un sistema rápido para una persona sea de 3 segundos y para otro de 8 o para otra de 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros nos evitamos cualquier subjetividad y cualquier discusión en lo que respecta al momento de la evaluación, ¿sí? Y esto se arma como mínimo un documento con estas cosas. Y bueno, y por último vamos a ver justamente todo esto, lo que vimos a nivel general, ¿sí? Y agarramos un determinado cúmulo, no hemos abarcado todos los atributos de calidad. De por sí, si ustedes buscan atributos de calidad en internet, ¿sí? Van a ver que hay un montón, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver los atributos de calidad para el e-commerce en particular. Y están priorizados. ¿Por qué están priorizados? ¿Sí? Acá, por ejemplo, ojo, esto es en general, ¿sí? Puede ser que para determinadas implementaciones,
¿sí? de e-commerce, la priorización sea distinta. ¿Sí? Por ahí la seguridad esté por encima de la seguridad está por encima de la usabilidad. ¿Sí? Imagínense que ustedes son un servicio, ¿sí? de e-commerce que lo único que ofrecen es una API REST. ¿Sí? Todo lo demás que vengan y consuman de tu plataforma de e-commerce. Bueno, por ahí la seguridad es mucho más importante que la usabilidad. La usabilidad pasaría para abajo. Pero, en general, ¿sí? Hablando de e-commerce, estos son los atributos de calidad que aplican y priorizados. ¿Por qué priorizados? Porque justamente a veces hay, en pos de solucionar uno, ¿sí? podemos llegar a afectar a otros. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es seguridad, ¿no? Si ustedes ven el handshake, ¿sí? o sea, todas las interacciones que hay cuando estamos navegando en un HTTPS, ¿sí? van a ver que hay una interacción adicional al principio de la comunicación, en el cual justamente se resuelven todos los temas referidos a SSL, ¿sí? Va en detrimento de la performance. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esos milisegundos, ¿sí? tratando de cumplir con los atributos de calidad de seguridad, ¿sí? van en detrimento del performance. Eso se llama trade-off. ¿Sí? Cuando dos atributos de calidad entran en conflicto. Bueno, justamente cuando entran en conflicto es que se decide la priorización, ¿sí? y se toman decisiones arquitectónicas en pos de uno, ¿sí? y en detrimento de otro, pero siempre en un aspecto controlado, porque no vale que el cliente venga y diga, no, yo quiero todos los atributos de calidad, porque sería imposible. ¿Sí? Y los costos de implementación para implementar una solución que nos acerque, ¿sí? sería prohibitivo. O por ejemplo, con respecto a seguridad y usabilidad. Seguridad. Implementar la autenticación de segundo factor. Y la verdad que es medio engorroso, ¿no? Ingresar al e-commerce, ¿no? Y que esté eso habilitado por defecto. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas que antes ingresen a mi tienda van a tener que ir al celular, fijarse en el Google Authenticator o cualquier otro mecanismo, ¿sí? Agarrar, copiar esos valores y recién ingresar. Y eso no es usable. ¿Sí? Usable sería que el usuario directamente pueda ingresar. Pero claro, hay dos atributos de calidad que colisionan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que negociar. En este caso, ¿sí? por ejemplo, en lugar de hacer por defecto que la autenticación de doble factor sea implementada en el sitio, lo que podemos hacer es que sea optativa, ¿no? Y darle la posibilidad al cliente de optar, ¿sí? utilizar ese factor de seguridad. Entonces, fíjense cómo todo es parte de una negociación. Y esa negociación, ¿cuándo es? Justamente antes de empezar el diseño de la arquitectura. ¿Sí? Entonces, el trabajo práctico número 3, una de las cosas que vamos a ver es justamente esto, ¿no? O sea, en función del trabajo práctico 1, vamos a trabajar un poquito van a trabajar un poquito con los atributos de calidad, ¿sí? aplicables al modelo de negocio que hayan definido en su momento. Bueno, ya ahí les tiré una pista de
por dónde va a ir la evaluación de aprendizaje número 3. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, profe, con respecto a la evaluación de aprendizaje 2. Espera. Ya que estoy grabando, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No. Así paro la cosa y después seguimos hablando. ¿No? No. Bueno.